Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nos encontramos una vez más realizando nuestra segunda jornada de ponencias, la séptima jornada Cervantinas Manabí 2026. Cervante más allá del Quijote. Hoy con un invitado también de lujo, como es Ronald Mero Albia. Él nos estará acompañando con otro de los temas, Cervantes y su Quijote, el hombre que reinventó la literatura. Desde Casa del Violín, en Montecristi, cuna de Alfaro, nos encontramos listos para proyectar esta ponencia de un grande de la literatura. Para conocer más de él, vamos a dar lectura a su trayectoria. Ronald David Mero Albia es educador, investigador, escritor y gestor cultural manabita, con formación especializada en lengua, literatura y educación. Es licenciado en Ciencias de la Educación, mención castellano y literatura por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y máster universitario en investigación en estudios avanzados de literatura española y latinoamericana por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Actualmente cursa un doctorado en educación en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Cuenta con experiencia docente en distintos niveles educativos y una trayectoria vinculada con la lectura, la lectura crítica, la formación humanística y el desarrollo del pensamiento crítico. Su perfil académico se orienta particularmente hacia la didáctica de la literatura, las humanidades, la ética educativa y el estudio del lenguaje como herramienta de transformación social. En el ámbito de la investigación, ha desarrollado estudios relacionados con la literatura y la formación del pensamiento crítico, entre ellos trabajos sobre ensayos, sobre ceguera de José Saramango y sobre la literatura como dispositivo de formación integral. Su trayectoria literaria comprende la publicación de Crónicas de Inspiración de un Poeta en 2021 y la novela La República de los Gallinazos, publicada en 2025. Asimismo, mantiene en proceso diversos proyectos poéticos, narrativos y académicos. Ha participado activamente en espacios de promoción cultural, académica y literaria. Como miembro de la Casa de la Cultura Ecuador, Benjamín Carrión, Núcleo de Manabí y del Círculo de Periodistas de Manabí, también se ha desempeñado como panelista, mediador y ponente en actividades vinculadas con la literatura, la cultura, la memoria histórica y la formación ciudadana. Su trayectoria íntegra de este modo, literatura, educación, investigación y pensamiento crítico desde una perspectiva humanista que entiende de la palabra no únicamente como expresión estética, sino también como espacio de reflexión, conocimiento y transformación. Bienvenido, Ronald Mero Albia. Estamos listos para escuchar su ponencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradezco mucho la presentación. Mil gracias por esta oportunidad. El día de hoy, pues tenemos un tema bastante especial que es justamente Cervantes y su Quijote, el hombre que reinventó la literatura. Este título es de bastante importancia porque, si bien es cierto, cuando se habla ya prácticamente de Cervantes, el que reinventa la literatura, no se está hablando exclusivamente de que él ya lo tenía pensado, que de qué manera vamos a crear un nuevo estilo, una nueva forma, una nueva escuela, sino que él simplemente lo hace. Hablar de Cervantes es hablar de un escritor completo, es hablar de un escritor que más allá de haber creado una de las obras más insignes de la literatura universal, habla prácticamente de inventarse, de reinventarse y poder confirmarse y consagrarse como la persona que creó un personaje que va mucho más allá del tiempo,
que va mucho más allá de cualquier ámbito literario, porque si pensamos hoy en la literatura, lo primero que se nos va a venir a la mente es el Quijote. Y si bien es cierto, el Quijote que prácticamente es el que representa una de uno de los momentos, la historia, los momentos también, eh, se puede decir, innovadores, en este caso para la literatura. Por tanto, haciendo mención a esta pequeña parte introductiva de qué es lo que representa el Quijote y en relación justamente con su creador, que es Cervantes, tiene mucho que ver en cómo nosotros, los lectores o la literatura en sí, cómo concibe a este personaje de gran trayectoria. El Quijote no nace nada más por un capricho de Miguel de Cervantes. Nace porque es la acumulación simbólica de todo lo que puede suceder en ese momento, en esa realidad. Recuerden que estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, y todo esto va a hacer que lo podamos traducir de muchas maneras, de diversas maneras, de interpretar primero el mismo Quijote, luego el Sancho, que son los máximos representantes de esta obra, eh, los máximos personajes. Y luego los otros símbolos, tenemos a Dulcinea, tenemos a los mismos molinos, tenemos al Rocinante, y etcétera. ¿Por qué tenemos el título que nos dice que el Quijote Cervantes y su Quijote es quien reinventa la literatura? Don Quijote de la Mancha no debe entenderse únicamente como una novela, porque va mucho más allá. No es solamente de un hombre que enloquece leyendo libros de caballería, sino que es una obra que transforma radicalmente las relaciones entre la realidad, la ficción, el autor, los personajes, el lector y el libro, porque en un momento en donde el lector va a creer que forma parte de esa trama, va a creer que forma parte de esa narrativa, de toda esa historia. Y ojo, que Cervantes es uno de esos autores que cuando introduce al Quijote, lo introduce pensando también en sí mismo, porque hay varios momentos, y estos momentos son los que van a ver después cuando comienza por su viaje, ¿no? Cuando este hidalgo personaje comienza a tener una fascinación por estos libros de caballería y luego va a creerse que él es el mismo caballero y que va a salir errante por el mundo, a conquistar todos esos monstruos, a enfrentar esos monstruos, a enfrentar toda esa odisea. Ojo, la palabra odisea, que estamos hablando de un término clásico, acá se transforma en una aventura. Y una aventura de un personaje que aparentemente va a estar loco, pero suena una pregunta y tiene que resonar la pregunta. ¿Por qué creemos de que el Quijote de la Mancha estaba loco? ¿Por qué podríamos creerlo de esa manera? ¿Por qué nos haríamos la imagen de que a veces, que si bien es cierto, es lo que se menciona en algunos momentos de la historia, que el escritor escribe lo que vive, escribe su experiencia? ¿Será que de pronto Cervantes también estaba loco para poder crear un personaje como esto? Porque hay una pregunta, y es una pregunta bastante compleja y es una pregunta bastante crítica que tenemos que responder en algún momento. ¿Por qué Cervantes sigue siendo moderno? Si estamos hablando ya de 4 siglos posteriores a la publicación de la obra El Quijote de la Mancha. ¿Por qué sigue siendo moderno? Y resulta que el Quijote sigue siendo moderno porque hablar de Cervantes no es solamente repetir palabras, no es solamente decir que es el Quijote de la Mancha, sino que se vuelve mucho más incómodo. Y eso se vuelve pues una alegoría bastante grande, ¿no? Y es que para saber quién era el Quijote, tenemos que saber quién era Cervantes. Fue un soldado, cautivo, viajero, funcionario, escritor de teatro, un poeta, novelista, hombre de dificultades económicas, autor de obras que luego marcaron muchos años hasta que se pudieran encontrar y reconocer
que eran obras de Cervantes, ¿no? Algo que pareciera totalmente inevitable. Y resulta que hay una paradoja extraordinaria. El hombre que transformó la literatura no fue durante buena parte de su vida un escritor instalado en el centro del poder literario, porque el centro del poder literario no es solamente el saber que yo tengo en mente que quiero escribir una obra y que quiero sobresalir con esa obra, sino que hay una realidad y esa realidad es justamente la magnífica creación de Cervantes. Voy a compartir con ustedes, permítanme compartirles unas láminas. Eh, por favor, me confirman si pueden observar las láminas. Quedo muy agradecido si es posible que las puedan ver. Por favor, ¿las pueden ver? Sí, afirmativo. Perfecto, muchísimas gracias. Muy Sí, se amable. pueden ver perfectamente. Muy amable. Cervantes y su Quijote, el hombre que reinventó la literatura. Presentamos este momento como ese viaje arquitectónico a través de la realidad, la ficción, la perspectiva, porque no solamente es que Cervantes nos presenta una ficción dentro de esta obra, no, no nos presenta una ficción, nos presenta una realidad que va a funcionar como una paradoja, como una sátira, como una crítica, como un reclamo, como una protesta, y que todo eso va a hacer que el pensamiento del hombre de ese momento cambie su perspectiva, que ya no se crea solamente en los caballeros que se conocían hasta ese momento, ¿no? Los caballeros altos, las armaduras de metal, las espadas, los escudos, sino que ahora, ¿qué va a representar? La armadura, la espada, ese escudo, esa lanza que va a llevar a cambiar esa realidad y que obviamente esa realidad muchos la vamos a creer que fuese una ficción, ¿no? Y por eso resulta que la revolución literaria se construyó desde la periferia del poder. Cervantes no inventó una novela de la nada, transformó sus contradicciones cicatrices en un mecanismo narrativo sin precedente. Como les decía al inicio, Cervantes no dice vamos a crear una obra que hable de esto. Cervantes escribe desde esa experiencia, escribe también incluso desde esa zona marginal, porque recuerden que estar en la cárcel no es decir, no es un lujo decir, hoy estoy en la cárcel, ¿no? Sino que ya forma parte de una periferia, forma parte de una zona marginal en donde uno se cuestiona, en donde obviamente a Miguel de Cervantes va a tener que cuestionar el poder y todo esto va a hacer que se maquine, ¿no? Todo eso como una monarquía teatral. Luego tenemos todo esto, ¿no? La historia que él tiene en Lepanto en 1571, cuando pierde su brazo izquierdo, y todo eso, cuando queda lesionado de su brazo izquierdo, y todo eso va a hacer que tenga una mayor influencia y una mayor representatividad en su parte, digamos que en su parte artística, ¿no? O en ese modo de poder ir describiendo cada forma de esa literatura que hasta el día de hoy nos quedan huellas, nos quedan totalmente, digamos que también cicatrices con toda esta cuestión, ¿no? Bueno, aquí tenemos la cuestión de el prisma cervantino, una supervivencia, la asimilación del otro, la identidad, el orgullo, la perspectiva, la cautividad, luego tenemos la frontera cultural, luego la mano izquierda, ¿no? La herida en su mano izquierda, y todo eso pues hace que tengamos un Cervantes de una manera distinta y que pueda regalarnos una novela espectacular. Por otro lado, se me viene a la mente uno de los mejores, digamos que también otro de los momentos más interesantes, ¿no? La vida que entra en la obra. Por ejemplo, Cervantes, cuando entra en su vida, para nada comprende que el Quijote no es solamente un personaje más de la literatura, no para buscar una equivalencia faciales, sino que son personajes que representan exactamente a Cervantes, porque eso no sería reducir la literatura a una autobiografía, porque
¿Cómo vamos a ver? Sería como hasta un poco impensable decir que Cervantes no puede ser el Sancho Panza. Cervantes no puede ser el mismo Rocinante. Cervantes no puede ser la misma Dulcinea, que Cervantes es solamente el Quijote. Pero parece que sonaría un poco ilógico y también un poco irónico al saber que podemos representar solamente al Quijote de esa manera, cuando Cervantes va mucho más allá. La vida de Cervantes proporciona experiencias, conflictos y perspectivas que luego son transformados artísticamente, ¿no? Tenemos que primero en lugar era un soldado de Lepanto y que Cervantes participó en esta batalla y que luego fue herido en la mano izquierda, pero que existe una precisión importante que suele perderse en las versiones populares. No se trató simplemente que Cervantes perdiera la mano. El propio escritor habló que la pérdida o inutilización del movimiento de la mano izquierda, y lo extraordinario es la manera en que Cervantes interpreta esa herida, porque para él no era solamente una desgracia física, era una cicatriz de gloria. ¿Cómo podemos saber que la cicatriz era de gloria? En el prólogo de las novelas ejemplares nos recuerdan que su participación en Lepanto representa aquella herida como una marca adquirida en una de las grandes ocasiones militares, como un símbolo de heroísmo. Y pues obviamente sabemos que la realidad no depende únicamente de lo que sucede, sino también de la interpretación que hacemos de lo sucedido, ¿no? Porque en este episodio de Cervantes, sabemos que existe la misma mutilación, el fracaso, la memoria, el orgullo, la identidad, que son tensiones entre la realidad, el significado que después va a tener el Quijote. Por otro lado, sabemos que en el cautiverio el hombre aprendió a mirar, sabemos que Cervantes aprendió a mirar desde otra perspectiva. Mirar la realidad como una forma de utopía tampoco sería justo con eso, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo uno aprende a querer o anhelar lo que ha perdido? ¿Cómo se aprende? Tenemos que, de una u otra manera, vivir una experiencia, ¿no? Si pierdo la libertad por A o B motivo, voy en ese momento, cuando la he perdido, a partir de ese momento, cuando la he perdido, voy a saber que comienzo a valorar mucho más la libertad. Saber que estando preso no voy a poder hacer una cosa, la otra cosa, más cosas y etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos a un Cervantes que aprendió a mirar desde otro lado. Cervantes fue capturado y permaneció cautivo. Y luego fue el cautiverio que constituye uno de los acontecimientos fundamentales de su vida. Pero aquí debemos evitar otra simplificación. No podemos afirmar que cada episodio del cautiverio se transformó literalmente en un episodio del Quijote. Pero lo que sí podemos afirmar es que la experiencia de la cautividad forma parte de la perspectiva vital de un escritor que conoció de manera directa la frontera entre la cultura, regiones, lengua, libertad y la esclavitud. Cervantes recuerda repentinamente a Lepanto y el cautiverio. Las críticas han señalado incluso el contraste entre el orgullo con lo que se evocan estas experiencias y el relativo silencio respecto a sus años como recaudador y comisario de abastecimientos en Sí, porque Andalucía. aquí veo las diapositivas bien, y también he parado en el teléfono lo que estoy diciendo. Ok, continuamos. Y luego tenemos que Cervantes se convierte, prácticamente convierte toda esta experiencia en una perspectiva. No escribe desde una vida cómoda. Estar en la cárcel no es escribir cómodo. Escribe desde una vida atravesada por las contradicciones. El hombre que no encajaba en su propio tiempo, porque Cervantes quiso triunfar también con el teatro, pues y luego sabemos que fracasó, pero que se encontró con un competidor extraordinario, Lope de Vega. El propio Cervantes recuerda en el prólogo de sus 8 comedias y 8 estremece la aparición de aquel monstruo de naturaleza que, según su propia expresión, se apoderó de la monarquía teatral. Esta rivalidad es importante porque nos muestra a Cervantes consciente del campo literario en el que estaba compitiendo. Aquí nos encontramos con otra paradoja. Mientras Lope dominaba los escenarios,
Cervantes estaba construyendo legalmente algo que terminaría siendo mucho más revolucionario, una nueva forma de narrar. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y bueno, sabemos que esto fue impreso por don Juan de la Cuesta y costeado por el libreto de Francisco de Roble. Y todas estas impresiones hicieron que a comienzos de diciembre de 1604, comenzó a venderse, digamos que en 1605, y que aquí aparecieron ya varias ediciones a prueba de éxito inmediato de la obra, pero sabemos que ese ingenioso hidalgo Quijote de la Mancha luego va a tener una segunda parte, el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Y es que resulta que esto no es un detalle insignificante. En la primera parte tenemos al hidalgo y en la segunda tenemos al caballero. Cervantes ha permitido que su personaje evolucione incluso de la manera en que es nombrado. Cuando hablamos de la obra El Quijote de la Mancha, no nos imaginamos a Cervantes, ¿no? El típico hombre más joven que su propio personaje, con su levantacuello de la época. Lo primero que vamos a imaginar es un hombre alto, viejo, con las barbas largas, los bigotes extendidos, el casco, con armadura, con escudo y lanza. Es el personaje que nos vamos a imaginar, porque justamente tal vez de manera inconsciente es lo que va a representar la creación de Miguel de Cervantes, porque va mucho más allá, como bien lo dice el título, ¿no? Va a poder, va a tener que trascender a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, porque no es una obra que se leyó en un año y fue famoso en el siguiente y luego fue conocida por unos 2 años más, perdón. Es una obra que hasta la actualidad nos sigue causando bastante asombro. Imaginemos que se reúne un foro académico de investigación, de eruditos, investigadores de la obra, para seguir tratando a este autor, a este Cervantes, que no nos inventó, que no nos regaló un Quijote para poder hablar solamente del escudo y la lanza, sino que nos regaló un Quijote para poder estar hablando de cada una de sus aventuras, de cada uno de sus riesgos, de los peligros, de saber que no era este personaje, el Quijote, un hombre loco, sino que de una u otra manera estaba acuerdo lo que hacía. No nos vamos a enfrentar a unos molinos de viento sabiendo que el molino de viento me va a matar. Voy a enfrentar unos molinos de viento sabiendo y teniendo la cordura de que yo puedo ganarle a esos molinos de viento. Yo no voy a entregarle a un Sancho Panza que pueda ser el gobernador de una isla, sabiendo de que yo, si soy el jefe, si soy el mayor, yo soy el que la puedo gobernar. ¿Por qué no gobernarla yo? ¿Por qué entregársela a otro que, entre comillas, comienza a tener, digamos que no es conocedor, no es erudito, no es lector, pero que en definitiva representa la realidad? Y Sancho Panza representa la realidad. Eso es lo que hace distinto estos personajes que nos regala el magnífico Cervantes, ¿no? El Quijote no comienza donde creemos, ¿no? El comienzo de la novela es conocido como el famoso "En un lugar de la Mancha", de cuyo nombre no quiero acordarme, pero inmediatamente Cervantes introduce una incertidumbre. ¿Quién cuenta la historia? ¿Cervantes o el Quijote? ¿Quién sabe el apellido de Alonso Quijano? Quijada, Quesada, Quijana tal vez. El texto juega desde el comienzo con la discrepancia de las fuentes. Esto significa que Cervantes no presenta la historia como si lo hubiera descendido de un narrador omnisciente o absolutamente confiable. La presenta como si alguien hubiera tenido que reconstruirla. Y aquí comienza una de las mayores revoluciones de Cervantes. Cervantes no se quiere parecer el autor. Cervantes seguramente, tal vez,
es el autor, pero no quiere decirlo, o simplemente nos desvía de la mirada de que él pueda ser el autor. Y entonces aparece una solución completamente insólita. Cervantes encuentra unos cartapasos escritos en árabe. El supuesto autor de Cide Hamete Benengli, que va más allá de un traductor morisco, editor, narrador, y luego la crítica ha estudiado precisamente esa estructura como uno de los mecanismos fundamentales de la metaficción cervantina. Metaficción cervantina. Y aquí podemos formular una de las tesis centrales de esta ponencia. Cervantes inventa al autor para poder cuestionar la autoridad del autor. No desaparece, se multiplica, porque Cervantes prácticamente dentro del Quijote es uno de los aspectos que puede sorprender prácticamente hasta el día de hoy a todos los lectores. Cervantes aparece mencionado dentro de su propia obra, porque aquí va a ver que en algún momento el Quijote está en una biblioteca y va a encontrar un libro que le pertenece a Miguel de Cervantes, ¿no? El autor histórico de la obra existe como escritor dentro del universo ficcional de su propia novela. La literatura se mira a sí misma. El libro habla de otros libros y el autor convierte en objeto de lectura dentro de su propio libro. Esta operación es totalmente, digamos, que propio de Miguel de Cervantes. No necesita Miguel de Cervantes hacernos una aclaratoria. No lo necesita hacer. El mismo Quijote nos presenta a ese Cervantes que puede encontrarse con toda la capacidad y con todo su ingenio dentro de su misma obra. Eso es lo importante. Eso es lo importante de Quijote. Y luego sabemos que el arte hace visible al lector. El Quijote no solamente cuenta una historia, nos recuerda continuamente que estamos leyendo una historia. El narrador comenta sus fuentes, habla de sus manuscritos, habla del traductor, habla de esas obras de escritores, habla de los lectores, habla incluso de esa recepción de la primera parte que tiene que decir que es un mecanismo narrativo. Y esto es fundamental para la obra porque la novela deja de ser una ventana transparente hacia una historia y se convierte prácticamente en ese espejo. Y eso es lo que prácticamente representa el Quijote, ¿no? Esta novela de Cervantes que nos traslada hasta la misma historia de hoy para ponernos como símbolos, para ponernos incógnitas, para ponernos a cuestionar la realidad en que vivimos. Esas realidades son las que prácticamente hacen que nosotros nos continuemos cuestionando, que nos encontremos a veces como en un rincón sin salida. Tal vez el Quijote, porque no pensamos en Cervantes, pensamos en el Quijote. El Quijote me está diciendo esto. Sancho me dice una cosa. La Dulcinea no tiene, digamos que, a ver, ¿cómo es? La Dulcinea no es eso que nos pinta el Quijote. El Quijote, no Cervantes, el Quijote. No es es solo un ideal, ¿no? Una imaginación, una quimera, porque la Dulcinea no es la mujer bella, no es la mujer hermosa. La Dulcinea es el choque con la realidad. Lo bonito deja de ser bonito, pero lo bonito no deja tampoco no pasa a ser feo. Y nuevamente nos encontramos con esta incertidumbre, con estas paradojas y con estas, sí, con estas incógnitas simbólicas, ¿no? Para ir culminando con esta parte, Cervantes, en el epílogo de la ponencia, ¿no? Sabemos que todo esto va mucho más allá de cualquier realidad, de cualquier, digamos que nos hace pensar aún. Cervantes humano, de ese Cervantes, sí, de ese Cervantes que no fue un héroe mitológico, que no fue un héroe con grandes hazañas de poderíos sobrenaturales, sino que existe desde una tendencia a ser más carne,
porque había la tendencia de convertir a Cervantes en una estatura, pero lo que vemos el día de hoy son a Quijotes en esculturas. Debemos devolverle también a ese Quijote tan humano, al mismo Cervantes, esa humanidad, que no fue un escritor omnipotente que supo desde el principio que estaba creando la primer novela moderna. Esa categoría es una construcción crítica posterior. Lo que hizo fue escribir una obra extraordinariamente innovadora, consciente de las tradiciones que se utilizaban y capaz de llevarla hacia territorios narrativos inéditos. La propia crítica ha señalado que llamar al Quijote la primer novela moderna es una manera de reconocer el papel decisivo en la transformación de la narrativa y la muerte de la ficción. El último Quijote, al final de la segunda parte, ocurre algo fundamental. Don Quijote recupera su identidad, la identidad de Alonso Quijano. Renuncia a los libros de caballería y recupera la razón. ¿Quién en un sano juicio vive loco y termina cuerdo? Sucede todo lo contrario. Vivimos cuerdos y morimos locos. No podemos renunciar a algo que nos gusta. No podemos renunciar a cambiando nuestra vida. No podemos renunciar a algo del cual yo viví mil aventuras. Y a la final recuperamos la cordura del tiempo, la cordura del nombre, la cordura del todo. Vivir loco y morir cuerdo, ¿será acaso una realidad muy distinta que nos quiso dar, que nos ofreció proféticamente Cervantes? ¿O seguramente se estaba burlando de las realidades sociales, políticas, económicas, que vivimos aparentemente cuerdos para terminar siendo locos? Hasta el día de hoy nos seguimos haciendo esa pregunta y hasta el día de hoy seguimos tratando de interpretar esas famosas frases que nos deja Miguel de Cervantes a través de su Quijote, que hasta el día de hoy nos siguen causando muchísimo asombro. Muchas gracias.